Hola, mi nombre es Jersey y yo le voy a explicar sobre las tablas de frecuencia y análisis de datos en la estadística descriptiva. Este tema me pareció muy interesante porque se aplica no solo en áreas técnicas, sino también en situaciones cotidianas, como entender los hábitos de estudio, las calificaciones o incluso encuestas simples. Como vemos aquí, tenemos un ensayo que hemos realizado y aquí tenemos un pequeño resumen sobre lo que qué son las tablas de frecuencia y como vemos aquí son instrumentos esenciales en estadística descriptiva, utilizada para organizar datos cuantitativos o cualitativos de manera estructurada que permite grandes volúmenes de información al mostrar cuántas veces se repite cada valor o categoría dentro de un conjunto de datos. En introducción tenemos como lo que es qué es una tabla de frecuencia y para qué sirve. Una tabla de frecuencia es una herramienta que usamos para organizar un conjunto de datos en lugar de tener los datos desordenados o crudos. La tabla los agrupa según cuántas veces se repite cada valor. Hay varios tipos de frecuencia, como la absoluta, que es simplemente el conteo, la relativa, que es el porcentaje respecto al total, y la acumula, que va sumando las frecuencias conforme avanzamos. Estas tablas sirven para resumir la información y ver patrones. Por ejemplo, si estamos utilizando cuántas horas estudian los estudiantes por semana, la tabla nos va a mostrar en qué valor se concentra la mayoría. Aquí también tenemos, por ejemplo, en esta tabla de frecuencia se puede clasificar varios tipos. Aquí tenemos, por ejemplo, en la frecuencia absoluta, que es el número que a veces se aparece un valor en el conjunto. Por ejemplo, si el número 6 se repite 5 veces, su frecuencia absoluta será 5. Esta forma es la forma más básica y directa de contar los datos. En frecuencia relativa, este valor se expresa generalmente como un valor decimal o porcentaje y es útil para comparar la información y la importancia de cada valor dentro del conjunto. En la frecuencia acumulada, este tipo de frecuencia permite conocer cuántos datos están por debajo o igual de un valor específico, lo cual es muy útil para analizar distribuciones y establecer percentuales o rangos acumulativos. En la frecuencia relativa acumulada, eh, en este se asimila la frecuencia pero se expresa en proporciones o porcentajes para permitir el balance progresivo de la acumulación de datos respecto al total. En el primer caso se alistan los valores tal como aparecen, en el segundo se agrupan en rango, por ejemplo, mm, de 0 a 5 o de 6 a 10, para facilitar el análisis cuando el número de observaciones es muy grande o hay muchas variaciones. Y aquí tenemos lo que son los tipos de tablas de frecuencia, que tenemos tabla de frecuencia simple, tabla de frecuencia agrupada, tabla de frecuencia acumulada y las utilidades de las tablas de frecuencia. Como ve aquí, en la tabla de frecuencia se utilizan para datos no agrupados, especialmente en variables cualitativas o cuantitativas descriptivas. En la tabla de frecuencia agrupada se usa cuando los datos son cuantitativos, continuos o cuando hay muchos valores distintos, que los datos se agrupan en intervalos de clase, que la tabla incluye intervalos de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Y en la frecuencia de acumulada también se muestra la suma progresiva, útil para determinar cuántos datos están por debajo o por encima de cierto.
En la utilidad de las tablas de frecuencia, la organización de datos permite estructurar conjuntos grandes de datos de manera clara. También identificación de tendencia, base de análisis estadístico, visualización de información, toma de decisiones. Y aquí tenemos lo que es el procedimiento para construir una tabla de frecuencia. Para construir una tabla de frecuencia hay varios pasos que se siguen en este trabajo. Que aquí tenemos lo que es la recolección y organización de datos, identificación de tipo variable, determinación de intervalos, conteo de frecuencia absoluta, cálculo de frecuencia relativa, frecuencias acumuladas y la presentación de la tabla. Y aquí tenemos un análisis aplicativo. Eso, para construir la tabla, lo primero es reunir los datos que fueron acumulados. Los 30 estudiantes, cuántas horas estudian por semana. Segundo, organice esos datos. Después conté, a veces aparecían de cada valor lo que me dio la frecuencia. Luego dice divide esa frecuencia por el total para obtener la frecuencia relativa. Y por último se suman progresivamente las frecuencias para obtener la acumulada. Este proceso permite transformar una tabla en un montón de datos sueltos en una tabla organizada y de interpretar. En la presentación gráfica tenemos el histograma. El histograma es el que muestra las columnas, representa la cantidad de estudiantes para cada número de horas. También tenemos el polígono de frecuencia que se construye uniendo con líneas los puntos que representan las frecuencias de cada valor, que conecta los puntos de la frecuencia para ver la forma de la distribución. Y también tenemos el gráfico de barra, que es ideal para comparar directamente la frecuencia de cada categoría o valor. También se usa visualmente para ver cuál es el valor más repetido y como saben, los tres nos ayudan a visualizar la forma rápida lo que la tabla nos está diciendo, pero de una forma mucho y más inactiva. En la interpretación, analizando la tabla en los gráficos, encontré varios resultados importantes. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes estudia entre 5 y 7 horas, siendo el valor más común. Eso conoce como la moda, también se ve que los datos están distribuidos de forma bastante simétrica. Y también en conclusión tenemos, bueno, este trabajo me permitió comprender la manera más práctica como usar tablas de frecuencia para organizar y analizar datos. Aprendí que no se trata de solo de números, sino de entender lo que esos números representan. Las tablas y los gráficos son herramientas muy útiles para visualizar datos y tomar decisiones tanto en lo académico como en las otras tareas, en las otras áreas. Lo más valioso que se puede aplicar a muchos temas de educación hasta negocio o salud. Gracias.